Hola, hola. Hola, se está compartiendo la pantalla, ¿me confirman? Hola, hola, se está compartiendo la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya, Sí, se ve. perfecto. Ahorita les acabo de compartir a través del chat en papel bond. No, en cualquier tipo de hoja. Ya les dije que pueden entregarme su práctico en cualquier tipo de hoja siempre y cuando esté bien hecho y esté bonito. Ya, por favor, hagan una letra bonita. Ya no quiero ver a... ¿Quieren que les muestre un práctico antiguo? Solo por el morbo. Pero mejor no. En otra, ¿ok? Pero no me manden cosas feas. Por favor, hagan un buen práctico, ¿ok? Ya, todo a mano por si acaso, incluyendo carátula, ¿eh? Bien, ya les acabo de compartir el enlace de la anterior ayudantía. Ahorita vamos a hacer un ejercicio extrayendo un modelo de examen de anterior semestre. ¿Ok? Se lo compartí por el chat, ¿ok? Y bueno, esto que dice aquí, esto que dice ayudantía en Word, ya es el ejercicio que básicamente vamos a resolver ahorita. Ya, este modelo está extraído del, un ratito que se descargue, ¿ya? Esto lo hemos, bueno, lo saqué de esto que le subí, de parciales uno explota, ¿ya? Ustedes lo que van a hacer es descargarse ese archivo, ¿ok? Y ahí les plantea, ¿no? Una pregunta modelo de examen, ¿ya? Pero una pregunta muy básica, ¿ya? Ya le había explicado también que hay preguntas en las que le va a dar a ustedes porcentaje molar. ¿Ya? Y a ustedes le va a pedir calcular el porcentaje en volumen. Entonces sería solamente llevar de porcentaje de fracción molar a fracción molar. ¿Ya? Solamente hacer lo inverso que hicimos nosotros en fracción molar a fracción molar. Ahí está, miren, nos pide calcular la gravedad específica, el peso molecular, el volumen ocupado por una libra mol de gas de la siguiente composición a las condiciones de 120 grados Fahrenheit y 1500 psi. Ahí les está dando los componentes del sistema: metano, etano, propano, normal, butano, ¿ok? Y les está dando básicamente eso para que ustedes hagan sus cálculos respectivos, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Aquí no pillo nada. Flujo tras flujo, no. Equipo, descargas, ya. Un ratito, no sé, no lo descargué al parecer, ya. Este de aquí, ah sí, esto de aquí. Descargar, ¿dónde está? Ya. ¿Qué van a hacer ustedes con ese problemita que está ahí? Básicamente solo tienen que resolver, ¿no? La composición, ahí tienen ustedes la cromatografía. En base a eso hallar la gravedad específica, como ustedes ya saben, por cualquiera de los métodos que ustedes quieran, ya sea a través de diagramas, a través de correlaciones o a través de tablas, ¿no? Como ustedes quieran trabajar, como ustedes quieran trabajar, ¿ok? Bien, entonces, en base a esa composición, ¿ya? ¿Es necesario que les vuelva a explicar cómo hacer la cromatografía? No, no es cierto. Tienen que simplemente revisar la anterior ayudantía que ya se las mandé, ¿ya? Se la voy a volver a mandar para los que recién entraron, ¿ya? Está grabado ahí, ¿ok? Y entonces el programa me pedía calcular la gravedad específica del gas en base a la composición que me la está dando en porcentaje en volumen, ¿ya? Esto de aquí me lo está dando en porcentaje en volumen para este problema, ¿ok? ¿Dónde está esto de aquí? ¿Ok? Me lo está dando todo en porcentaje en volumen, me dice, ¿no? Fracción molar. Entonces simplemente, ¿qué tengo que hacer? Extraer de tabla los pesos moleculares de cada componente, multiplicar fracción molar por peso molecular y en base a eso calcular el producto de cada uno de los componentes y hallar el peso molecular aparente del sistema, ¿ya? Con el peso molecular aparente del sistema que se obtuvo a través de esa composición, en este caso se obtuvo un peso molecular aparente del gas de 19.27, ¿ya? Si ustedes calculan la gravedad específica, simplemente va a ser como dividir, ¿no? Esto de aquí, ¿ya? Va a ser solamente dividir el peso molecular del sistema,
¿no es cierto? 19.27 con respecto a 28.97, ¿no es cierto? Y de esa manera ustedes calculaban o obtenían esa gravedad específica del gas, se ve, ¿no? Entonces con eso ustedes van a obtener la gravedad específica del gas, 0.67, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que me pide para este problema? Para este problema me pide calcular el volumen ocupado por una libra mol de gas natural a la siguiente composición, ¿no es cierto? Me está indicando eso. Entonces, ustedes básicamente deben calcular ese volumen y siempre su punto de partida para poder trabajar este tipo de ejercicio es la ecuación general de los gases. PV igual a Z NRT. Pueden ocupar otro modelo, ya, pero el que vamos a ocupar nosotros es este que es el básico, el de estados correspondientes, ya. Entonces, a través de esta ecuación de estado, ya, vamos a nosotros decir, ¿no? Presión por volumen es igual al factor de desviación por el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Le voy a agrandar un poquito más. Ahí se ve mejor, ¿no? Donde este número de moles va a ser igual a la masa, ¿ya? Por el peso molecular aparente del sistema, ¿ok? Entonces, si yo quiero hallar el volumen, simplemente debo despejar de aquí volumen, ¿no es cierto? Y me está diciendo que la masa que tengo aquí en este problema es de 1 libra-mol, ¿ya? Entonces, si mi masa es de 1 libra-mol, eso es lo que me está indicando aquí. ¿Dónde está? Me está diciendo, ¿no? El volumen ocupado por 1 libra-mol de gas natural, ¿ya? 1 libra que ocupa un mol de gas natural, ¿ya? Entonces, ustedes simplemente deben reemplazar, ¿no es cierto? De la siguiente manera. Tiene la temperatura que nos dice que es 120 grados Fahrenheit. A esos 120 yo le sumo 460, ¿no es cierto? Para llevarlo a ranking. De esa manera obtengo yo 580 ranking, ¿ok? Y una vez tengo la temperatura, aquí la presión me la está dando en PSI. PSI es igual a PSI, ¿ya? O sea, esto va a ser lo mismo que decir 1500 PSI, ¿ya? Bien, entonces, una vez tienen ustedes la presión, ¿ok? Tienen que obtener el factor de desviación. ¿Cómo se obtiene el factor de desviación? El factor de desviación ustedes lo obtienen a través de la gráfica, ¿ok? Donde si ustedes revisan, ¿no? El anterior ejercicio que hicimos, en la anterior ayudantía habíamos obtenido las presiones y temperaturas pseudo reducidas. A ver, voy a chequear ahora tengo. El cálculo del factor de desviación. Todos saben cómo se obtiene el factor de desviación, ¿no es cierto? ¿Es necesario que se los explique de nuevo? ¿O lo mantenemos con este 0.83? Los escucho, por favor hablen. Jóvenes. De la gráfica, decir que obtuviste eso, ¿no? Claro, del diagrama de Standing Cats. Ese que parece como una S o ¿cuál Este de acá. gráfica? ¿Ya? Primero deben calcular la presión y temperatura pseudocrítica. Obviamente deben revisar si tienen o no contaminantes, que eso vimos la anterior día. En caso de que tengan ustedes contaminantes, deben hacer correcciones, ¿no es cierto? Y si no tienen contaminantes, no hay necesidad de hacer correcciones, de manera tal que ustedes proceden directamente a hacer cálculos de presiones y temperaturas pseudo reducidas. Con presión y temperatura pseudo reducida van a entrar a esta gráfica de aquí, ¿ya? Entran por arriba, dependiendo, ¿no?, de su valor de presión pseudo reducida, que aquí arriba tienen de 0 a 8, y en la parte de abajo tienen la continuación del diagrama, ¿no es cierto?, de 8 a 15, ¿ok? Entonces, dependiendo de su presión pseudo reducida, ustedes entran por arriba o entran por debajo, de manera tal que ustedes van a cortar, ¿no es cierto? Suponiendo que, vamos a ver, este valor de este problemita de aquí, tengo la presión, tengo un valor de Z, suponiendo, ¿no?, que yo tengo un Z de 0.83 más o menos por acá, ¿ya? Por aquí arriba, ¿no es cierto? Más o menos yo he tenido que interceptar la presión pseudo reducida, considerando, ¿no?, que su presión pseudo reducida fuese 4 y su temperatura pseudo reducida para este problema haya sido de 1.63, 64, ¿ya? Obtienen ustedes el factor de desviación Z de este lado de aquí, si entran por este diagrama, ¿ya? Si entran por la parte de arriba. Si entran por la parte de abajo, obviamente tienen que entrar por debajo, donde tiene la presión pseudo reducida, ¿ya? Suponiendo que su presión pseudo reducida fuese de 11, ustedes tienen que ubicar la temperatura pseudo reducida o la isoterma correspondiente para irse a leer ya sea hacia la derecha, ¿ya?,
o hacia la izquierda en caso de que se encuentre por esta zona de aquí. Y lo único complicado aquí es el alcanzar, ¿no? el, el valor de la isoterma correcta, porque aquí tienen, si ustedes se fijan, una encrucijada de líneas, de manera tal que ustedes tienen que ver, ¿no? Ubicar la línea correspondiente a la isoterma que tengan, que hayan obtenido, ¿ok? De esa manera ustedes obtienen factores de desviación con este diagrama, ¿ok? Bien, entonces, una vez obtenido el factor z para este problema, que ha sido 0,83, ¿ya? Simplemente lo que deben hacer es hallar el volumen. Despejando volumen de la fórmula que tenemos aquí, vamos a decir que volumen va a ser igual a Z nRT sobre la presión. Z para ustedes es este valor de 0,83, ¿no es cierto? Z es ese valor de 0,83. El número de moles va a ser la masa con respecto al peso molecular. La masa que yo tengo para este problema es 1 libra por cada mol. ¿Ya? Es 1 libra masa por cada mol. ¿Ok? Y el peso molecular aparente del sistema, esto de acá, ¿ya? Es lo que obtuvimos anteriormente de cromatografía, ¿ya? Es 19.27. 19.27 libras masa por cada libra mol. ¿Ok? Esto lo multiplican por la constante universal de los gases, que para estas condiciones de presión, temperatura y las unidades de masa correspondientes, tienen ustedes que este factor va a ser 10.73 psi por cada pie cúbico por cada libra mol Rankine, ¿no es cierto? De aquí ustedes simplemente reemplazan la ecuación correspondiente ustedes en, en las en la diapositiva que les manda el ingeniero. ¿Dónde está esto de aquí? ¿Ya? En la diapositiva que le manda el ingeniero básicamente tienen distintos valores de factor, perdón, de la constante universal de los gases. Ya, aquí están. ¿Ok? Tienen para distintas unidades. Entonces, para no batallar mucho, ¿no?, con las unidades que tengan ustedes, simplemente ubican, ¿no?, la constante correspondiente, que para nuestro caso es esta de 10.73 psi pies cúbicos por cada libra mol Rankine. ¿Ok? De esa manera entonces ustedes conseguían, ¿no?, ese resultado, ¿ya? Entonces, ese valor se ha obtenido de las unidades correspondientes por la temperatura que hemos calculado, que es 580 Rankine, ¿ya?, con respecto a la presión, que es 1500 psi. Entonces, con todas las unidades correspondientes, aquí se nos va a ir libra masa con libra masa, libra mol con libra mol, PSA con PSA, Rankine con Rankine, y nos va a quedar en pie cúbico, donde el volumen ocupado por una libra mol de este gas es de 1.179. De esa manera entonces ustedes hacían o resolvían ese problema, ¿ok? Ya saben, ¿no? El peso molecular aparente lo pueden obtener a través de cualquiera de los métodos, ya sea tabla, em, ya sea tablas, sea correlaciones o sean diagramas, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Este problema aquí termina, ¿ya? El ingeniero puede pedirles cualquiera de esas cosas a ustedes, ¿ok? ¿Dónde está? Bien. Disculpa una pregunta. Dale, En el caso de tener impureza, dijiste, ¿cómo dijiste que se hacía, por favor? revisalo el video del anterior ayudantía y me preguntás ahí en el video, ¿ok? Ah, ya, ya, Por está bien, favor, gracias. ¿ya? De todas formas, aquí está, ¿ya? En la ayudantía 1, el Excel también se los pasé, ¿ok? Aquí está el archivo Excel para que ustedes puedan hacer sus cálculos, ya sea tengan o no tengan contaminantes, ¿ya? Este problema, por si acaso, que nosotros resolvimos aquí ahorita, es este de aquí, ¿ya? Aquí está resuelto por si acaso la cromatografía. Aquí está sin considerar contaminantes, aquí como le dice, ¿no? Y aquí en la parte de abajo, más abajito, está considerando contaminantes, ¿ok? Aquí está, ¿ok? Considerando contaminantes. Donde ustedes tienen que hacer su corrección por contaminantes, según esto de aquí, cuando su porcentaje de contaminantes está por encima de... A ver. Aquí está. Su aplicación para gases ácidos requiere factores de corrección para presencia de dióxido de carbono y ácido sulfídrico.
Ñam, ñam, ñam. Esto de aquí no, esto de aquí no. A ver, aquí está, fíjense. Estas ecuaciones están limitadas por el contenido de impurezas presentadas en la mezcla gaseosa. Los máximos porcentajes son 3% de dióxido de carbono y 5% de nitrógeno, o un contenido total de impurezas de 7%. O sea que si su contenido de impurezas, ya sea dióxido de carbono, sulfírico, nitrógeno incluyendo, es mayor al 7%, o si su porcentaje de contaminantes es mayor al 3% en dióxido de carbono, entonces ustedes tienen que hacer de manera obligatoria una corrección por contaminante, ¿ok? Donde eso también lo tienen aquí, ¿ya? Tienen ahí las correcciones por contaminantes, las correlaciones utilizadas para hacer sus correcciones, el diagrama si ustedes no quieren ocupar correlaciones, y de esa manera ustedes obtienen todas las presiones y obtienen la presión y temperatura pseudocrítica. Luego calcula la presión y temperatura pseudo reducida y con eso entran a este diagrama de Z, ¿ya? Donde ustedes tienen este que está en una calidad más bonita. Se lo voy a compartir al Classroom, ¿ya? Bien. Entonces, otra consulta que tengan, duda o algún detalle que no se haya entendido. ¿Duda? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, eh, eso sería todo con respecto a esta parte de cromatografía. Bien, vamos a entrar entonces ya a la parte de la evaluación del flujo. Ya, ahí tienen ustedes modelo de examen subido del primer parcial del anterior semestre. Bueno, no del anterior semestre, este es del semestre 2 2021. Ok, aquí tienen el libro. De este libro de aquí se extrajo este diagrama de aquí de Z. ¿Ya? Ahí les indica la página en la que se encuentra. Está en la página 35, ¿ok? De este libro para obtener un buen diagrama de Z. ¿Ok? Aquí también tienen un diagrama de Z para los que quieran hurgar este diagrama de aquí. Y... no, esto de aquí no. Prácticos. Esto de aquí. Acuérdense que cada día que pasemos ayudantía yo lo voy a poner en la parte de arriba. ¿Ya? En la parte de arriba del Classroom. Y le voy a decir, ¿no? Aquí, última modificación para la fecha de hoy. Hoy es 13, ¿no es cierto? Entonces la última modificación va a aparecer aquí 13 de septiembre. Todo lo que ya 13 de septiembre traten de descargarlo, ¿ok? Y guardarlo para que procedan a hacer la revisión correspondiente. Vamos entonces a hacer los análisis para pruebas de flujo tras flujo y pruebas isocronales e isocronales modificadas. Aquí está, ¿ya? Esto se lo voy a mover a la parte de arriba. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente descargarlo. ¿Ya? Simplemente lo descargan. Aquí tienen bibliografía también si quieren un poco más. Siempre hay alguien que quiere un poquito más. Ahí tienen bibliografía. Aquí esta que se llama hoja para IPR teórico y empírico. Si ustedes quieren, vamos a ver ahorita, les voy a enseñar también cómo modificar el número de ciclos para los que no saben modificar. Yo sé que hay algunos que sí saben modificar el número de ciclos para papel semilogarítmico o para papel log-log, ¿ok? Logarítmica en cualquiera de sus ejes, ¿ok? Esto lo estoy moviendo también para arriba. Aquí hay la prueba de flujo tras flujo también. Vamos a mover esto también para arriba, ¿ok? Y esto de aquí va a ser nuestra base para hacer los cálculos. Las diapositivas que les mostró a ustedes el ingeniero, ¿ok? Aquí tienen un problema con BLP, modelo de examen. Este es examen final, no es examen parcial. Pero viendo cómo está el ingeniero últimamente, es muy probable que les toque este tipo de problema. Así que se lo estoy moviendo para el principio. ¿Ya? Aquí tienen otra de flujo tras flujo. También para arriba. Bien. Todo eso es lo correspondiente a pruebas isocronales e isocronales modificadas. ¿Ya? Se van a descargar ustedes. Bueno, yo creo que el ingeniero ya se los compartió esto, ¿no es cierto? Prueba de pozos en gas. ¿Ok? Entonces, esto se lo descargan. Voy a ver si lo tengo descargado. Pruebas de pozo. Pruebas. Pruebas. No. Ya. Esto se va a descargar. Traten de revisar todo, ¿ok? Aunque sea echenle un ojazo para que se den cuenta. Esta parte es muy sencilla. Solamente tienen que saber ubicar algunas cositas. ¿Ok? Les voy a explicar cuáles son esas cositas que ustedes deben ubicar para este tipo de problemas. ¿Ok?
¿Qué es lo que vamos a evaluar? ¿Vale? Esto de aquí. Abrí al finalizar. Un momentito que cargue. No se olviden que al final de las ayudantías llamamos lista, ¿no? Se pueden unir también al final para que los anoten en la lista, ¿ok? Mientras carga, ¿tienen alguna consulta o duda? Jóvenes. Ya. El práctico, disculpa, ¿para cuándo es? Es el día que les programe el examen ligero, al final del examen, ahora para poder entrar en práctico. Gracias. Ya. Me está lajeando un ratito, pero ya. Viejita. A ver. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar las pruebas de flujo tras flujo, ¿ya? Fíjense lo siguiente, esta prueba, ¿ya? En esta prueba se hace fluir a un pozo a caudal constante hasta que la presión se estabiliza o hasta que alcanza su estado pseudoestable. Se registran tanto la tasa con la presión estabilizada y luego se cambia la tasa del pozo o el caudal del pozo, ¿ya? Y el pozo fluye hasta que la presión se estabiliza nuevamente, ¿ya? Entonces les indica que esto se hace entre 3 a 4 veces. Si ustedes se fijan acá, lo único que tienen, ¿no es cierto?, es que considerar lo siguiente. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Fíjense que ustedes tienen inicialmente una presión de reservorio. En el momento de... Bueno, estas son pruebas de producción, prueba de pozo. Esta prueba, que es la prueba de flujo tras flujo, consiste en lo siguiente. Como les indicaba, si ustedes inicialmente tienen esta presión, que es la presión de reservorio, al momento en el que se cerró el pozo, ¿ya? Lo que se hace simplemente es realizar la apertura, ¿ya?, de la válvula o del choque que ustedes tengan instalado ahí, en este caso para un pozo de gas, ¿ya? Y probar a distintos diámetros de choque. Fíjense que lo que hace es lo siguiente, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? A ver, ¿dónde está? Puntero, 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 puntero. Fíjense ustedes que al realizar la apertura a un diámetro de choque, la presión de reservorio va a disminuir. Esto debido a la apertura de flujo. Y fíjate que la presión se va estabilizando hasta cierto punto de tiempo, hasta cierto tiempo, ¿ya? De manera tal que esa apertura que le genera a ustedes una caída de presión, también le va a generar cierto volumen de fluido producido. En este caso, cierto volumen de gas producido a cierto caudal, ¿no es cierto? Entonces, lo que se registra es al momento en el que se estabilice la presión, a esa se la va a denominar la primera etapa, ¿ok? La primera etapa de flujo. Luego tenemos nosotros la segunda etapa de flujo, en la cual ustedes realizan apertura nuevamente del pozo a un diámetro distinto de choque. Es por eso que la presión sigue cayendo, ¿ya? De manera tal que ustedes van a registrar el caudal estabilizado hasta cierto tiempo, el tiempo en el cual se estabiliza la presión, ¿ya? O la presión se queda en régimen pseudoestable, ¿ok? De manera tal que registran la presión de fondo fluyente estabilizada y el caudal al cual se ha estabilizado esa presión. Luego, nuevamente se cambia el diámetro de choque, ¿no es cierto? Y lo que hacen ustedes básicamente es nuevamente realizar apertura, ¿no es cierto? Cae nuevamente la presión y esta se tarda un poquito más en estabilizarse porque al incrementar el diámetro del choque, ustedes lo que hacen es incrementar el radio de drenaje o el radio de investigación. Y por lo tanto, al tener un radio de investigación mucho más grande, el tiempo de estabilización va a ser mucho más grande. Por lo tanto, esta presión de fondo fluyente va a tardar un poquito más en estabilizarse y el caudal que ustedes van a registrar aquí es el caudal estabilizado. ¿Se entiende hasta aquí? Y por último, tienen la última etapa, ¿ya?, en la cual ustedes nuevamente incrementan diámetro de choque. Al incrementar el diámetro de choque, incrementan el radio de investigación. Al incrementar el radio de investigación, el tiempo de estabilización se va a incrementar un poco más. Por tanto, esta última prueba de aquí va a durar un poquito más que las otras, ¿ok?
Y por último se realiza el cierre de choque. Al realizarse, perdón, el cierre de la válvula, ya, nuevamente va a subir la presión hasta que se estabiliza y el caudal se va a hacer cero debido al cierre, ¿no es cierto? Y lo que se registra es el tiempo en el cual el pozo o la presión se estabiliza, en este caso, ¿ya? De esa manera ustedes hacen su análisis de prueba flujo tras flujo. Lo que van a registrar son las presiones estabilizadas y los caudales registrados en el régimen pseudoestable en este caso, ¿ok? El régimen estable es aquel en el cual la presión tiende a mantener el caudal en el tiempo, pero aquí si ustedes se fijan, la presión va a disminuir de manera abrupta y luego en cierto tiempo se va a tender a estabilizar. ¿Ya? Esto se lo denomina régimen pseudoestable. Bien, entonces al tener todo eso nosotros vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Tienen ustedes aquí dos métodos para hacer este tipo de, para poder hacer los cálculos de lo que viene a ser el AOF requerido para este tipo de pozos, ¿ok? Tienen este método que es el método empírico de Rowling y Shellhart, ¿ok? Y tienen ustedes el otro método que es el método teórico, también denominado el de Blair y Assis, ¿ok? Entonces, van a ustedes trabajar con estos dos métodos para hacer los cálculos correspondientes del máximo cabal de flujo si ustedes tuviesen el diámetro de choque totalmente aperturado, ¿ya? Y en base a eso ustedes van a decir, ¿no? Y, perdón, en base a eso ustedes van a decir, o bueno, van a obtener el cabal óptimo de flujo con la curva de demanda. Acuérdense que el AOF y los caudales que ustedes tengan correspondiente a un cierto tiempo les va a permitir graficar una curva IPR, ¿no es cierto? IPR o curva de oferta. Entonces, esto también se puede evaluar para estos pozos de gas. Veamos este problema, por ejemplo, van a hacer ustedes lo siguiente, ¿ya? Ustedes van a realizar cada uno de estos problemas, van a llevar cada uno de estos problemas a su práctico, ¿ok? Ya sea también para el método empírico y el método teórico. Cada uno de los ejercicios que ustedes tienen presentes en esta diapositiva lo van a realizar por el método empírico y por el método teórico. Y tanto el método empírico como teórico tienen que trabajar con la parte analítica y con la parte gráfica, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Se van a ir ustedes a Classroom, ¿ok? Se van a descargar el siguiente archivo. ¿Cuál es el más reciente? 24 de abril. No. 14 de septiembre de 2020. Creo que es este de aquí, ¿ya? Este se lo van a descargar, el más reciente, este que es de 24 de abril de este año. ¿Ok? Se lo descargan, ¿ya? Y vamos a analizar cómo es que ustedes van a resolver en papel. ¿Ok? Ustedes este tipo de problemas lo tienen que hacer en papel, ¿ya? A ver, esto descargar. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿O algún detalle que no se haya entendido? Los escucho, por favor, hablen. ¿Todo claro? Es fácil, ¿no es cierto? Súper sencillo. ¿Ya? Un momentito ya. Editar edición. Ahí está. Aquí tienen. ¿Ya? Bien. Entonces lo que estamos nosotros haciendo es analizar la prueba de flujo tras flujo. ¿Ya? La prueba de flujo tras flujo, ya sea por el método empírico o por el método teórico, y vamos a utilizar tanto diagramas o gráficas como correlaciones, ¿ok? Bien, entonces para este método, perdón, para este tipo de pruebas, que es la prueba de flujo tras flujo, a ustedes, por ejemplo, en su examen, les va a dar solamente los datos de la presión estabilizada, ¿no es cierto? Está aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para este diagrama de aquí, esta de acá, ¿ya? Que va a ser la misma que ustedes tienen en el reservorio. ¿Se alcanza a ver o no se alcanza a ver? A ver si le muestro biencito. Esta de aquí, que es la presión de fondo estática, o la presión de fondo de pozo. ¿Ya? Órale, ¿qué pasa? ¿Se escucha el audio, no? Vamos a disculpar, lo desconecté en mi micrófono. Esa va a ser la presión que le va a dar a ustedes, le va a dar las presiones de fondo fluyente y le va a dar los caudales correspondientes, ¿ok? Lo que nosotros estamos haciendo es este problemita de aquí, donde tienen ustedes presión de fondo fluyente 403.1, 394,
378.5 y 362.6, ¿ya? Son los que están en este primer problema. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las presiones de fondo fluyente, tienen el caudal de gas 4.2, 9.2, 15 y 20, ¿ya? 4.2, 9.2, 15 y 20, ¿ok? Se alcanza a ver, ¿no? Jóvenes. Sí se ve. Ya, entonces, lo que ustedes van a tener disponible es solamente esa información, ¿ya? Entonces, con esa información ustedes deben obtener el AOF, tanto para el método empírico como para el método teórico. Y en base a eso ustedes pueden calcular distintos cabales y pueden graficar las curvas IPR para este pozo de gas. Todo lo que está en amarillo es para el método empírico. Todo lo que está en plomo o no sé qué color sea este, ya van a trabajarlo para el método teórico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les dice el método empírico? Si ustedes revisan las diapositivas del ingeniero, ¿ya? ¿Dónde está? Bueno, esto está extraído, ¿no? De otros libros, obviamente. Si ustedes quieren revisar más, ahí tienen el libro de John Lee para pruebas de flujo trasciente, ¿ya? Donde básicamente van a tener ustedes este detalle, ¿ya? Tienen ahí la información disponible, ¿no es cierto? Y lo que tienen que calcular básicamente es este valor de n. N para ustedes va a representar la pendiente logarítmica tanto en el eje Y como en el eje X, ¿ok? ¿De qué? De las presiones de fondo fluyente, ¿ya? Perdón, de los caudales con respecto a los delta P cuadrado. Entonces, el primer paso para ustedes va a ser obtener la información disponible, que es lo que le va a dar el ingeniero. Solo esto de acá. Presiones, caudales, ¿ok? Esto no lo tomé en cuenta, ¿ok? Presiones, caudales, ¿ok? Luego, el siguiente paso es calcular delta P cuadrado, ¿ya? Delta P cuadrado va a ser la diferencia de presiones cuadradas de la presión estabilizada, ¿ya? 408.2 al cuadrado menos la presión de la prueba correspondiente, 403.1 al cuadrado. De esa manera ustedes obtienen el primer delta P cuadrado. ¿Se entiende? La segunda, nuevamente, va a ser el delta P cuadrado de la presión de fondo estática, ¿ya? O la presión de fondo de pozo al cuadrado menos la presión correspondiente a la prueba 2, ¿ok? También al cuadrado. De esa manera ustedes calculan los delta P cuadrado para cada una de las pruebas, ¿ok? Para la prueba 1, para la prueba 2, para la prueba 3 y para la prueba 4. Cada una de ellas, ambas al cuadrado, ¿ok? ¿Duda o consulta que tengan hasta aquí? ¿Todo claro? Este Excel lo tienen disponible por si acaso. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Jóvenes? Sí se entiende. Ya. Bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Esto delta P cuadrado, cada uno de estos delta P cuadrado son respectivos a sus presiones, ¿no es cierto? A las pruebas también, ¿ya? Es decir, que este delta P es para esa presión, para esa prueba y para esa prueba. Para esto que es el método empírico, primero tiene que calcular N. N es la pendiente logarítmica, ¿ya? Donde si ustedes revisan, a ver dónde está, aquí le voy a andar un poquito más, ¿ya? Si ustedes revisan, va a ser una relación de el logaritmo del caudal. Esto, miren, esto es algo muy importante. Este valor de n, ¿ya? Ustedes lo pueden calcular por logaritmo neperiano. No importa el logaritmo de la base que ustedes quieran, ¿ya? Pero no tienen que ser logaritmos de distintas bases. En este caso yo trabajé con logaritmo en base 10, ¿ok? En el caso de aquí el ingeniero trabaja con logaritmo neperiano, ¿ya? No pasa nada porque este valor de n es solamente el exponente que le va a dar el índice de si ustedes están trabajando en un régimen laminar o en un régimen turbulento, ¿ya? Cuando n es laminar o turbulento, de la siguiente manera, ¿ok? N es laminar si está más cerca a 1.2
y es turbulento si está más cerca a 0.5, ¿ya? Por lo tanto, su valor de n va a estar entre 1.2 a 0.5. Puede variar, puede estar un poquito más por encima de 1.2 o puede estar un poquito más por debajo de 0.5, pero generalmente le va a salir dentro de ese rango, ¿ok? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es hacer el cálculo de n o la pendiente. En este caso, ¿ya? Es una relación de logaritmos de caudales con respecto a delta p cuadrados, ¿ok? Caudales con respecto a delta p cuadrado. Ahora, ustedes si quieren pueden tomar esa relación de la prueba 1 y 4, de la prueba 2 y 3, de la prueba 1 y 3, de la prueba 2 y 4, pueden tomar ustedes los puntos que quieran, ¿ok? No importa los puntos que ustedes tomen, ¿vale? Siempre y cuando ustedes, al graficar, porque cuando ustedes grafican esto de aquí, o sea, cuando ustedes interceptan, ¿ya? Cabal de gas y los delta P cuadrado en este diagrama log-log, ustedes básicamente van a definir, ¿no? ¿Qué puntos les permiten a ustedes obtener una línea de pendiente que sea representativa de los 4 puntos que tienen para todas estas pruebas? ¿Ya? En este caso, yo personalmente decidí trabajar entre el 2 y el 4, ¿ya? Perdón, entre el 1 y el 4. En la diapositiva que les pasó el ingeniero, ustedes, si no me equivoco, trabaja con el caudal 4 y el caudal 4 de 20.177, no sé si lo alcanzan a ver. 20.177, se ve, ¿no? Y la 2, Sí. que es 9.26 y 9.26. Va a depender de qué valores quieran tomar. Si ustedes toman el 2 y el 4, obtienen un valor de n, ¿ya? De 0.69. Como yo trabajé con el 2, perdón, con el 1 y el 4, obtuve un valor de n de 0.72. ¿Cuál es el verdadero? Ahí es donde el ingeniero se va a dar cuenta de quiénes están copiando y quiénes no, digamos. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ustedes deciden qué punto tomar y ustedes deciden qué punto tomar en base a este diagrama que en un momento les voy a explicar cómo se grafica. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, n va a ser el logaritmo neperiano del caudal 4 para mi caso con respecto al caudal 2. Todo eso dividido con respecto a el logaritmo neperiano de el delta p cuadrado 4, 35.148, dividido con respecto a 4.137. ¿Ok? De esa manera yo obtuve ese valor de 0.72. ¿Estamos? Sí. Ya. Todo claro, ¿no? Todos los que están presentes entendieron. Órale. Vamos a evitar. Estaba rellenando. Bien. ¿Claro todo hasta aquí? ¿Alguna duda o consulta que tengan? Por favor háganla. En el examen, ¿con cuántos decimales vamos a trabajar para Con, para n, las columnas? para n trabajen con 3 decimales máximo. ¿Ya? Para c trabajen por lo menos con 6 porque este valor de c les va a hacer variar muchas cosas, ¿ok? Ahorita vamos a chequear eso, ¿vale? Para esto de aquí, para lo delta p cuadrado, con una decimal aunque sea trabajen, ¿ya? Para lo delta p cuadrado, por lo menos con una decimal, porque son valores grandes, y al ser valores grandes, pues, no importan mucho esas decimales, ¿ok? Pero para los valores que sí son muy pequeños, como esto de aquí, por ejemplo n, por lo menos 3 decimales, y el valor de c por lo menos con 7 decimales, ¿ya? Porque le va a hacer variar alto, ¿ya? 3 como máximo para n, 7 como máximo para c. Si quieren pueden tomar menos para c, pero fíjense que son valores muy pequeños, ¿ok? Al ser valores muy pequeños, pueden tomar cambios drásticos al momento de ustedes reemplazar los valores de c a la fórmula correspondiente. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿vale? Bien, ¿todos entendieron cómo se calcula n? ¿Duda, consulta? ¿Nadie tiene duda?
Jóvenes, hola, hola, ¿todo claro hasta ¿Se aquí? entiende? Ya. Si no entienden, por favor, hablen también. Y si estoy yendo muy rápido, también díganme, está yendo muy rápido. ¿Vale? Vamos a ritmo. Entonces, al haber obtenido nosotros n y al saber que es 0.72, 0.72 está más cerca de 1.2 o está más cerca de 0.5. De 0,5. De 0,5. Entonces, vamos a considerar que esto está trabajando en flujo laminar. ¿Ok? Bien, solamente para eso les sirve ese valor de n. Es un índice, casi es un índice, no es un índice de flujo, sino que les permite definir, ¿no?, en qué régimen de flujo están trabajando. El índice de flujo para usted va a ser el valor de C, ¿ya? Pero para calcular el valor de C, ¿ya? Primero deben calcular lo siguiente, ¿ya? Primero deben calcular el delta P cuadrado, ¿ya? El delta P cuadrado, y está mal dicho, ¿no? El cuadrado, la diferencia de cuadrados perfectos se debería decir, ¿no es cierto? De la presión de fondo de pozo, este 408.2 al cuadrado, con respecto a 14.7, ya que es la presión si ustedes tuviesen 0 psi, ¿no es cierto? Ustedes tendrían 14.7 psi para aquí, ya, de manera tal que ustedes tendrían esa diferencia de presiones al cuadrado, ya, donde si ustedes se fijan, este valor es grande, ¿no es cierto? Es un millón, perdón, no es un millón, es 166.411 para este caso específico, ¿ya? Donde se obtuvieron estos valores de presión y caudal. Hemos obtenido el delta P cuadrado para una presión de fondo fluyente de 0 o 14.7 psi de 166.411 psi al cuadrado, ¿ok? Este de aquí es psi al cuadrado, ¿ok? Entonces, ustedes al tener eso, ¿qué van a hacer? Simplemente van a calcular el valor de C. Ahora, lo siguiente, para esto que es la prueba de flujo tras flujo, ¿ya? Van a utilizar lo siguiente. Van a decir que esta fórmula de aquí de C va a ser igual a el caudal de gas dividido con respecto al delta P cuadrado, en este caso para el valor que ustedes tomaron de su rango, el mayor de los valores, ¿se entiende? Del rango que ustedes ocuparon para calcular n, si ustedes ocuparon 1 y 4, el mayor de esos valores va a ser los de la etapa 4, ¿no es cierto? El delta P cuadrado de la etapa 4. Si ustedes trabajan con 1 y 3, el delta P cuadrado que van a utilizar para calcular C va a ser este de 23.000, ¿ya? Si ustedes trabajan con 2 y 4, ¿ya?, para calcular n, entonces ustedes ocuparían para el delta P cuadrado ese valor de ahí. ¿Se entiende? Es decir, en otras palabras, para que calculen ustedes el valor de C, el delta P cuadrado que utilicen para esta fórmula va a ser el valor más alto de los que tomaron para calcular el valor de n. ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ya? Vamos a calcular el valor de C. ¿De dónde obtengo yo o de dónde sé que esa fórmula de C es eso? ¿Ya? Yo sé que para esto, que es el método empírico, ¿no es cierto? Método empírico, la fórmula de caudal de gas va a ser igual a el valor de C multiplicado por el delta P cuadrado elevado a la N. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Despejan C de aquí, ¿ya? Y al despejar ustedes C, van a tener que C va a ser igual al caudal de gas del valor más alto que ustedes hayan considerado para obtener N con respecto a el delta P cuadrado del valor más alto que ustedes hayan considerado para calcular N. Y esto elevado a la N, que es el valor que ustedes obtuvieron. En otras palabras, para nuestro caso va a ser igual a el caudal de gas 20.177 de la prueba que nosotros ocupamos el valor más alto, dividido con respecto a el delta P cuadrado que obtuvimos para esa prueba, 35.148, todo eso elevado a la N.
que es este 0.723 o 0.724. De esa manera ustedes obtienen el valor de C, ¿ya? Y aquí por lo menos trabajen con 7 decimales, ¿ok? Máximo, como máximo 7, porque pueden obtener valores muy pequeños, ¿ok? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí de cómo se calcula C? ¿Duda o consulta, jóvenes? Si no se entendió algo, hablen por favor. Pregunten, ¿ya? El S14,7 siempre va a ser ahí, ¿no? Sí, Para la 14.7. diferencia. Si sus operaciones se la da en PSI, en PSI solamente le ponen 0, ¿ok? Pero si se la da en PSI, trabajan con 14.7. ¿Vale? A ver qué hizo aquí. Para. 14.7. Y está en PSI. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, estamos trabajando nosotros de manera analítica, ¿ya? Donde de manera analítica hemos obtenido el valor de n y el valor de c, ¿ok? Al obtener n y c, yo ya puedo calcular el AOF. ¿Qué es el AOF? El AOF o Absolute Open Flow es el caudal máximo que ustedes pueden obtener si si su pozo estuviese totalmente abierto, ¿no es cierto? Sin contrapresiones, ¿ya? Donde nosotros, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿ya? Donde para calcular el AOF va a ser igual al caudal de gas, ¿ya? Donde el caudal de gas va a ser igual al valor de C que ustedes calcularon. Y este delta P cuadrado que van a reemplazar aquí va a ser el delta P cuadrado que ustedes obtuvieron calculando el delta P cuadrado entre la presión de fondo estática o la presión de fondo de pozo con respecto, perdón, al cuadrado menos 14.7 al cuadrado, ¿ya? O sea, este caudal de gas de aquí va a ser igual a el valor de C que ustedes calcularon, 0.0103 H5, multiplicado por el delta P cuadrado, ¿ya? Que obtuvieron de 14.7 y 408, este 166.000. Todo esto, solamente ese delta P elevado al valor de N que obtuvieron inicialmente, 0.72. Y de esa manera ustedes obtienen este caudal de gas, ¿ya? Si ustedes tuviesen una presión de fondo fluyente de 0, o en este caso de 14.7, eso sería el caudal de gas máximo que podían obtener de este pozo, ¿ok? ¿Se entiende? Es decir, va a ser C por delta P, esto de aquí, elevado a la N, esto de aquí. ¿Se entiende? Una pregunta, en el caso que en el examen no den PSI, ¿eh? Sí. Entonces los datos de presión de fondo fluyente no dan PSIA. ¿Ese PSI tenemos que convertirlo a PSIA o lo dejamos así No, o lo más? dejan así nomás. Pero si Y tienen para, PSI, directamente ustedes ponen 0, ¿ok? Al AOF. ajá. Y para ¿cómo se dice? Eso de los cuadrados, ¿ves? Esa columna de los cuadrados, eso lo reemplazo con PSI nomás. PSIA al cuadrado. Ahí lo convierto entonces la presión de fondo. No convertís nada, simplemente calculás diferencia, ¿ya? Diferencia de cuadrados perfectos, ¿no ves? BHP es bottom hole pressure, la presión de fondo de pozo, o bore hole pressure también, ¿ya? 408.2 al cuadrado, ayúdame con el cálculo, a ver, con tu calculadora para que lo vea mejor, ¿ya? Anota 408.2 elevado al cuadrado menos 403.1 elevado al cuadrado.
4137,6. Es eso, ¿ok? ¿Se entiende? Y va a hacer lo mismo para Ajá, cada sí. una de las presiones, ¿ya? La segunda con respecto a la presión de fondo de pozo. La tercera con respecto a la presión de fondo de pozo. Y la cuarta con respecto a la presión de fondo de pozo. Y por último, la de 14.7, ¿ya? Si estuviese en PSI con respecto a la de fondo de pozo. Y si fuese en PSI, directamente ustedes reemplazan cero. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Ya, muy bien. Ya pregunten por favor si tienen dudas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Los demás entendieron? ¿O no entendieron? ¿Están ahí o no están ahí? Bueno, ya. Una vez nosotros hemos hecho eso, ya hemos obtenido la OF a través de correlaciones o trabajando por el camino analítico. Ahora, si nosotros decidiésemos trabajar por las gráficas, ¿ya? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ya? Si ustedes quieren trabajar por gráfica, simplemente grafican de la siguiente manera. Se van a la parte que dice insertar, ¿ya? En el Excel. Bueno, esto es para mí en Excel, ¿no? Si ustedes lo van a hacer a mano esto, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a comprarse, o bueno, se van a ir a imprimir, ¿ya? Del Classroom, ¿ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de aquí, ¿ya? Se van a imprimir esto de aquí, ¿ya? Esto que dice hojas para IPR teórico, ¿ok? Si ustedes descargan esto, voy a mover al principio esto para que ustedes se lo descarguen y practiquen, ¿ya? Voy a descargar esto, ¿ya? Para que les muestre cómo es que se modifican de semilogarítmico a, perdón, de cartesiano a logarítmico, ¿ok? Todos saben hacer ese cambio de cartesiano a logarítmico. Yo no me acuerdo, la verdad. Ya, muy bien. Bien, muy bien. Ya. Entonces vamos a hacer eso, ¿ok? Les voy a enseñar cómo pueden modificar para la cantidad de ciclos que ustedes quieran o requieran, ¿ok? Voy a abrir la edición, se lo descargan, ¿ya? Si tienen en su máquina, lo arreglan en su máquina. Si tienen, si van a internet, se van a internet. Esta de aquí va a ser la que vamos a utilizar para el método teórico. Y esto no les permite calcular IPR, ¿ya? Esto no es para IPR, esto traten de tacharlo un poco, tachar eso de ahí, ¿ya? Lo que vamos a utilizar nosotros... Ufule, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Esto sí nos va a permitir obtener el IPR, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuántos ciclos quieren? Fíjense que aquí está para un ciclo, dos ciclos, tres ciclos y cuatro ciclos, ¿ya? Y aquí en la parte inferior para el eje X está con un ciclo y dos ciclos, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Aquí está con cinco ciclos, cuatro ciclos, perdón, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que esté desde, a ver, veamos este problema aquí. Está desde, mi valor más pequeño es 403, entonces empieza siempre en 100. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a chequear aquí, ¿ya? Los valores de delta P cuadrado, ¿ya? En este caso el más pequeño es este de 4000. Entonces ustedes tienen que darse como un factor de seguridad de un ciclo por debajo, ¿ok? 4000 corresponde al ciclo de 1000 a 10000, ¿no es cierto? Este 4000 de aquí, el delta P cuadrado, corresponde al ciclo de 1000 a 10000, ¿no es verdad? Y tienen que ustedes darse por factor de seguridad un ciclo más por debajo. ¿Me dejo entender? ¿Estamos o no estamos? Sí. Ya. Ahora vámonos a la parte de arriba. El valor más grande de mi delta P cuadrado es este de acá. Es este que representa el AOF, que es 166.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese 166.000 va a estar en el rango de... Eso sí, ese valor de aquí le va a representar el último de sus ciclos, ¿ya? Fíjate vos que aquí está, si lo alcanzas a ver, le voy a agrandar un poquito más. Si lo alcanzas a ver, aquí dice 100.000, ¿no es cierto?
Esto de aquí, ¿se ve, no? Sí, se ve. 100.000 a 1.000.000 es al ciclo que corresponde este valor de 166.000. Entonces ese va a ser el ciclo más alto. Y como yo sé que tengo que darme un factor de seguridad por debajo de 10.000 a 1.000, el valor mínimo va a ser 100. Y como yo sé que mi AOF va a estar para un delta P cuadrado de 100.000 a 1.000.000, yo voy a elegir como último ciclo el valor más alto, que es de 1.000.000. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a mi Excel. Obviamente ustedes en el examen no van a estar corrigiendo e imprimiendo, ¿no? Pero ustedes pueden ya trabajar como... ¿cómo se llama? Ustedes pueden llevarse ya impresas hojas o simplemente le aumentan ceros y les quitan ceros, ¿no? ¿Qué hacen ustedes? Le dan a esta parte de aquí, ¿ya? Al eje, al valor numérico, por ejemplo este en 100.000, le dan ustedes un clic derecho, ¿ya? Y se van donde dice dar formato a eje, ¿ok? Y una vez que tienen el formato del eje, fíjate que te dice valor máximo y valor mínimo. Como máximo, como mínimo voy a trabajar con 100, ¿no es cierto? Un ciclo por debajo. Y como máximo voy a trabajar con el valor máximo que he obtenido, que es 166.000, donde el máximo era 1.000.000, ¿no es cierto? Entonces 1 por 10 a la 6, ¿ya? Y para que se haga logarítmica, simplemente tiquean esto. Si destiqueo esto, fíjate qué pasa. Se pasan, se mueve, ¿no es cierto? A cartesiano. Y si le doy clic aquí donde dice escala logarítmica, se hace logarítmica. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Va a estar grabado, ¿ok? Pero simplemente empieza con darle clic derecho aquí y dar formato a eje. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, está bien. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, no están en producción 4, así que no es necesario que inviertan valores, ¿ya? Y por último, para el otro lado, simplemente le dan clic derecho, también le dan formato al eje y ahí ustedes tienen que ver solamente los caudales, ¿ya? Por ejemplo, para este problema, mis caudales están entre 1 a 100. Entonces, ¿cuántos ciclos corresponde eso? 1 a 10 y de 10 a 100, ¿no es cierto? Dos ciclos. Entonces yo trabajo con esos dos ciclos, me voy a mi papel y le doy mínimo 1, máximo 100 y de esa manera ustedes trabajan con ese eje, ¿ya? Con dos ciclos y aquí lo tiquean, ¿no es cierto? A escala logarítmica. Y de esa manera ustedes obtienen esto de aquí. Ya está marcado esto para que su eje secundario, ya, línea de división secundaria, se noten, ya, porque cuando ustedes lo trabajan solamente sin la línea secundaria, le salen solamente las principales, es decir, le sale la línea del 100 y le sale la línea del 10. Y para este lado le salen solamente la línea del 1000, del 10.000 y del 100.000. Ya entonces tienen que aquí modificar línea secundaria, donde las líneas secundarias tienen que cambiarle el color al, a la línea, tienen que oscurecerla un poquito más para que se noten, ¿ok? Eso para que ustedes trabajen en otras materias. No sé en qué materia más van a necesitar papel semilogarítmico. Creo que ocupan también para perforación 2. Todavía no creo que tenga usted en perforación 2, ¿no es cierto? Bien, entonces de esa manera ustedes modifican ejes primarios y secundarios y dan formato cartesiano a cada uno de los ejes. Es lo mismo que se hizo aquí, ¿ya? Aquí también se le dio clic derecho, dar formato a eje y se dio valor máximo y valor mínimo. Fíjate, valor mínimo y valor máximo y se tiqueó escala logarítmica, ¿ok? En base 10 lógicamente, ¿ya? Eso no lo cambien, ¿ok? Lo mismo para el eje X, dar formato al eje, mínimo 1, máximo 100 y tener tiqueado escala logarítmica. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, Ya. sí, está bien. Bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Me omití lo que era insertar gráfico. Ustedes saben insertar gráfico en Excel, ¿no es cierto? Simplemente ustedes, ¿qué hacen? Insertan gráfico, por ejemplo aquí, voy a insertar esto que no tiene nada, ¿ya? Según yo no tenía nada, tienen que tener cuidado, ¿ya? Se van a una celda vacía, le dan insertar gráfico y la que van a utilizar siempre va a ser esta dispersión en puntos, ¿ok? No la que tiene puntos unidos, esta la vamos a usar para otro tipo de diagrama, esta que está dispersa en puntos sin unir, ¿ok? Le dan clic a eso, ¿ya?
Y al espacio en blanco le dan clic derecho, seleccionan datos, agrega datos, ¿ya? Para X van a trabajar con caudales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Van a venirse a la celda correspondiente, ¿ya? De caudal, pucha. Esto de aquí. Esto lo voy a mover más abajito, ¿ya? Ahora sí. Aquí le voy a dar insertar. ¿Dónde está? Seleccionar datos, agregar. Y para valores en X van a ser caudales, ¿ya? Y para valores, perdón, esto de aquí no, esto no, no en serie, ¿ya? En caudal, en X van a poner caudales, ¿ya? Y en Y van a borrar esto de aquí y van a trabajar con los delta P cuadrado, ¿ok? De esa manera ustedes interceptan los puntos en Excel, ¿ok? Le dan en aceptar y ahí lo tienen, ¿no? Y aquí simplemente le dan nuevamente dar formato a eje. Primero cliquean en esta escala logarítmica, mínimo 100. Y aquí 1.000.000. Ya, 1.000.000. Y nada más, ya está listo. Ya. Y para aquí también le dan formato a eje. Mínimo 1, máximo 100. Listo. Y de esa manera ustedes tienen... Ah, perdón, no le he dado dar formato a eje. No le he dado aquí en escala logarítmica. Y listo. De esa manera ustedes interceptan los puntos. Ya les mostré cómo hurgan las líneas secundarias y eso. ¿Ok? Bien, entonces esto lo voy a descartar. ¿Ya? Y aquí tienen inicialmente los 4 puntos marcados, ¿ok? En la gráfica. Es decir, ustedes en este tipo de papel de aquí van a interceptar caudal con el delta P correspondiente. ¿Se entiende? Jóvenes, van a interceptar Con, los caudales. con la línea, ¿no? No. A ver. Aquí supongan que tienen todo vacío. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a irse a su lectura. Caudal de gas. ¿Ya? Aquí es 4.28. Lo tengo que interceptar con el delta P cuadrado. Con 4137. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, me voy a venir aquí a mi gráfico. Era 4 punto algo y 4000, ¿no es cierto? Voy a ver aquí. Suponiendo que estoy trabajando con lápiz y papel. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? 4. Aquí está 1, 2, 3, 4. Y mi delta P cuadrado es 4000. Aquí está 1000, 2000, 3000, 4000. Y marco mi primer puntito. ¿Ya? ¿Se entiende? Luego me voy nuevamente a mi siguiente dato. Es 9000 y 11.000. Perdón, 9.26 y 11.000. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy al papel. Busco 9. 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y era 11, ¿no es cierto? Aquí tengo 1000, 10.000, 11. ¿No es cierto? Entonces 11 va a estar más o menos por acá. ¿Ya? Y así marco yo cada punto. ¿Ok? Y me va a quedar como resultante esto de aquí. ¿No es cierto? Punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Se entiende? Sí, se entiende ahora, sí. Muy bien. ¿Ya? Obtienen esos 4 puntos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Van a agarrar su regla y van a trazar la línea de tendencia que lleve, la línea de tendencia que agrupe todos los puntos, es decir, que atraviese todos los puntos, no que agrupe, que atraviese todos los puntos a la misma distancia, ¿ya? Acuérdense que yo tomé 1 y 4. Ustedes pueden tomar 1 y 3, pueden tomar 2 y 4, ¿no es cierto? Depende de qué quieran tomar ustedes, ¿ya? Toman los puntos correspondientes y agarran su reglita y trazan la línea de tendencia. ¿Se entiende, jóvenes? Una línea larga. Entonces solo tienen que cruzar los puntos que escogimos, ¿verdad? Sí, cruzar los puntos que ustedes escogieron. Lo más largo posible, ¿ya? Lo más largo posible para arriba. Para abajo no nos importa tanto, pero para arriba sí nos importa que esa línea de tendencia vaya más arriba, lo más arriba posible, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Esto hubiera,
Vamos, 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 vamos a chequear bien esto, ¿ya? Hagan su regla, ¿ya? Y los puntos que ustedes vean que les permita tener una línea que atraviese todos los puntos a la misma distancia. Cuando me refiero a la misma distancia, suponiendo esto de aquí, veamos a ver. Por ejemplo, aquí me sale este punto de acá y aquí me sale este punto de acá, ¿ya? Y yo tengo que agarrar mi reglita, ¿ya? Agarro mi regla y voy a trazar una línea. ¿Dónde está? Híjole, no sé. Voy a insertar de nuevo, ¿ya? Agarro mi regla, debe trazar como línea, ¿ya? Y voy a atravesar todos los puntos, ¿se entiende? Y voy a ajustar mi regla a una línea que atraviese a todos los puntos a la misma distancia, ¿ya? Más o menos por aquí. Y si te das cuenta, tiene que ir más o menos agrupada a la mayor cantidad de puntos que estén a la misma línea, ¿ya? Este punto de aquí, este que está en negro, ¿no es cierto? Se ve muy diferente, ¿no es verdad? Se ve muy apartado de los otros tres puntos. Los otros tres puntos les generan a ustedes una línea recta. Generalmente tratan de poner los tres puntos donde tienen la mayor cantidad de datos que se puedan alinear. Como en regresiones, como en estadística, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Y eso para ustedes va a representar esa línea de pendiente, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Ya. Entonces, eso es lo que yo he realizado aquí. Que atraviesa todos los puntos a la misma distancia, me refiero a la misma distancia con esto, ¿ya? Que la distancia del punto de aquí no esté muy alejado de la línea, ¿ya? Perdón, insertar, órale, insertar línea, esta de aquí, ¿ya? Insertar línea, formato, por ejemplo, esto de aquí, no, insertar, quiero insertar una línea, ¿ya? Y quiero que esa línea sea verde, ¿ya? Fíjate que esta línea de aquí no me deja insertar. Tengo que dibujarla primero. Esta línea de aquí, ya que no esté muy alejado de este punto, ya que esta línea de aquí tampoco está muy alejada de este punto, pucha, no esté muy alejada de este punto, insertar línea, ya que tampoco esté muy alejada de este punto de aquí, insertar línea, ya y que tampoco esté muy alejada de este punto de aquí, insertar. Ahora, si tu conjunto de puntos están muy alineados, nuevamente les explico, y hay un punto que está muy fuera de su rango de tendencia, entonces ese punto tratan de no igualarlo, sino tratan de no alejarlo mucho, pero que se agrupe más o menos a los valores que ustedes tengan, de manera tal que no les afecte mucho a la pendiente que ustedes utilicen para la lectura de el delta p cuadrado. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, eso es lo que yo he hecho aquí, ¿ya? Eso es lo que se hizo en el Excel. Esta línea roja representa esa tendencia, ¿ya? Donde todos los puntos estén alineados y esa línea atraviese casi a la misma distancia de cada punto, ¿ok? A eso es lo que ustedes llaman en estadística el R cuadrado, ¿no es cierto? Cuando ustedes insertan la ecuación, ¿ya? Y también les pide insertar R cuadrado para ustedes va a representar la suma de errores con respecto a la distancia de la línea de tendencia y los puntos que ustedes tengan, ¿ok? Si ustedes se fijan aquí, vamos a ver. Le damos clic derecho, no, aquí está, ¿ya? Aquí donde dice ese plus de ahí, ¿ya? Le harán una línea de tendencia y esa línea de tendencia, si ustedes le dan clic derecho, le dan formato a la línea de tendencia, ¿ya? Y ustedes quieren que sea logarítmica, no, quieren que sea exponencial, no, quieren que sea polinómica, es la polinómica, la que se va a ajustar más o menos, ¿ya? Y al tener esa línea de tendencia, ustedes simplemente ajustan, ¿no? Su línea de aquí también pueden trabajar con eso si trabajan con Excel, ¿ok? Ajustan su línea de manera tal que les permita trazar una línea de pendiente mucho más precisa, ¿se entiende? Pueden usar ustedes también esa herramienta para poder alinear de manera correcta esa línea de tendencia. Luego ustedes tienen, ¿no es cierto?, insertar la ecuación de la fórmula, ¿dónde está? A esa línea, no está de aquí, ¿no? A esta línea de tendencia.
Si ustedes quieren, también le agregan aquí en esta parte de estadística, le agregan el valor de R cuadrado, ¿no es cierto? 0,99, o sea que está bien ajustada, ¿ya? La ecuación del gráfico, ¿ok? Y la intersección. La intersección para ustedes va a representar la intersección de la línea de tendencia con el eje Y. Ahora, a ver, sí, ¿qué más sería? Si ustedes no quieren señalar la intersección, tendrían eso básicamente, ¿ya? Eso no lo van a utilizar ustedes, así que no se preocupen por todo esto que está aquí, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos bien hasta aquí, jóvenes? Entonces, como ustedes lo van a hacer a mano, porque su examen va a ser presencial, tienen que básicamente alinear lo más correcto posible esa línea a estos puntos, ¿ok? ¿Duda o consulta que tengan? Una pregunta, ¿el Dale. ingeniero nos va a decir qué gráfica llevar o tenemos que llevar varias así? Tienen que llevar ¿O él varias. nos va a dar nada? Tienen que llevar varias. Donde ustedes lo que van a hacer es calcular sus delta P cuadrado. Ya les expliqué ya. ¿Ya? Tienen que revisar sus delta P cuadrado para saber cuántos ciclos van a ocupar en Y y cuántos en X. ¿Ok? Sí, está bien, gracias. Dale. ¿Hasta aquí está complicado o no está complicado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se entiende? ¿Ya? Esto no es complicado, ¿ya? Es sencillo. ¿Vale? Bien, entonces una vez tenemos nosotros ya agregada la línea de tendencia, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Si quiero obtener el AOF en este gráfico, lo que debo hacer es agarrar el valor del delta P cuadrado a 14.7 PSY, es decir, este 166.000. ¿Qué voy a hacer con este 166.000? Lo voy a ubicar en mi gráfico, ¿ya? 166.000, más o menos por aquí, ¿ya? Porque esto ya es 200.000, ¿no es cierto? Este de aquí es 200.000. Entonces 166.000 va a estar más o menos por aquí. La intercepto con mi tendencia, ¿ya? Agarro mi reglita nuevamente, ubico el valor de 166.000 y lo intercepto con la línea de tendencia y en sentido vertical hacia abajo voy a leer lo que viene a ser el AOF, ¿ya? O el Absolute Open Flow, que para usted va a ser 10, 20, 30, 40, 50, entre 60 y 59 millones de pies cúbicos estándar por día. Esto obtenido de gráfica. ¿Se entiende? Eso obtenido de gráfica. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Ya. Entonces, por el método analítico, por el camino analítico, han obtenido ustedes un caudal de gas al AOF, teniendo el pozo totalmente abierto de 62.18 millones de pies cúbicos estándar por día. Ahora, para este otro de aquí, para el método gráfico, ya para el camino de la gráfica, ustedes obtienen 59 millones de pies cúbicos estándar por día. Ambos valores son muy aproximados el uno del otro, ¿ya? Si ustedes toman el camino analítico, lógicamente le va a salir el valor correcto, dependiendo de los puntos que ustedes tomen para obtener N y C, ¿ya? Entonces ahí es donde van a diferenciar cada uno de sus exámenes del otro, ¿ok? ¿Estamos hasta aquí? Y solamente eso sería para el método empírico, ¿ya? Obtenemos por el camino analítico N, C y el AOF por fórmula, ¿ya? Analíticamente. Y por gráfica interceptamos todos los puntos de caudal versus presión de fondo fluyente al cuadrado, perdón, delta P al cuadrado, ¿ya? Insertamos todos los puntos, trazamos la tendencia, interceptamos el valor de delta P para 14.7 y obtengo AOF, ¿ya? Y comparo mi resultado con el analítico, ¿ok? Y obtengo valores muy similares. ¿Se entiende? Ahora, lo siguiente, ¿ok? Eh, Aquí ocurre lo siguiente. En el examen, ustedes van a tener
información más o menos como esta, donde está primer parcial, o parcial uno. Esto de aquí, ¿ya? No, esto no. Parcial uno, esto de aquí. ¿Ya? Parciales uno. Fíjate, aquí te dice un pozo de gas, se ha evaluado su capacidad de producción con los siguientes datos de presión promedio del reservorio, 3700 psi, con datos de prueba, calcular AOF, ¿ya? Por el método teórico. Ahorita lo que nosotros hemos utilizado es el método empírico. Y por el método empírico hemos calculado el AOF por el camino analítico y por el camino gráfico. ¿Ok? Ahora vámonos al método teórico. El método teórico, ¿ya? Que para ustedes en este Excel que también tienen disponible en el Classroom, ¿ya? Para el método teórico, ¿qué van a hacer ustedes? El método teórico es lo que está en color plomo, o no sé qué color sea este, no me acuerdo del nombre, ¿ya? Para el método teórico ustedes deben calcular el valor de B y el valor de A si van a trabajar por el camino analítico, ¿ya? El camino analítico le dice a ustedes que deben calcular primero lo siguiente. Deben calcular los delta P cuadrado con respecto a su caudal, ¿ya? Es decir, una vez calculan ustedes, al igual que para el método empírico, el delta P cuadrado, a ver, vamos a hacerlo por pasos para que se acuerden. Primero obtenía mis datos, ¿no es cierto? Los tabulaba. Para el método teórico, el primer paso también va a ser calcular el delta P cuadrado, ¿ya? Pero para el método teórico, el siguiente paso va a ser calcular el delta P cuadrado con respecto al caudal. Es decir, al delta P cuadrado que calculé aquí, lo divido con respecto a este caudal de aquí, ¿ya? A la prueba correspondiente. Lo mismo para acá. Este delta P cuadrado de 11.000 lo divido con respecto al caudal de 9.26 a la prueba correspondiente, ¿no es cierto? Lo mismo para aquí y lo mismo para aquí, ¿ya? Divido delta P cuadrado con respecto a el caudal. ¿Estamos? Ese sería su tercer paso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, al calcular ustedes ese delta P cuadrado con respecto a su caudal, ¿qué van a hacer? Van a calcular el valor de B. El valor de B para ustedes va a ser también una pendiente, ¿ya? Si N para ustedes era la pendiente logarítmica, el valor de B para este método teórico va a ser una pendiente común y corriente, ¿ya? Va a ser y al cuadrado, ¿no es cierto? Con respecto a x al cuadrado, perdón, va a ser y2 menos y1 con respecto a x2 menos x1, ¿no es cierto? Para obtener la pendiente aquí. Ahora, si ustedes se van un ratito al gráfico de aquí, vamos a ver si me permite hurgarlo, ¿ya? Aquí para este método teórico trabajan ustedes por el camino analítico, que es calculando B y A de fórmula. B va a ser la pendiente, como les decía, de los puntos que ustedes decidan. Como yo para el método empírico tomé la prueba 4 y la prueba 2, ¿ya? Entonces B va a ser calculada en función de la prueba 4 y la prueba 2, ¿ya? Aquí va a ser el caudal con respecto, perdón, el delta P con respecto a su caudal 4 menos el delta P con respecto a su caudal 1, ¿ya? Dividido con respecto a el caudal 4 menos el caudal 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me está indicando aquí. Y obtengo un valor de B de 48.9. B para ustedes va a ser una pendiente, ¿ya? Y por último, A para ustedes va a ser la intersección de la línea, perdón, la intersección de la línea generada por la intersección de todos los puntos con respecto al eje Y, ¿ya? Que esto va a ser F8, es decir, de los puntos, perdón, de las pruebas que ustedes tomen, en este caso la 1 y la 4, ¿ya? Van a tomar ustedes la prueba 4, o sea, la mayor o el valor máximo que ustedes tomen para calcular el valor de B, ¿ya? Entonces esto sería el valor de la prueba 4. Sería este valor de aquí, que es el delta P cuadrado con respecto a su caudal 4, menos, ¿ya?
este I5 va a ser la pendiente, multiplicado por el caudal a la prueba correspondiente, a la prueba que tengan para calcular el valor de B. Y de esa manera ustedes obtienen el valor de A. ¿Se entiende? En otras palabras, pendiente, intersección con el eje Y. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Sí, ¿Duda o consulta que tengan? ¿Los escucho? ¿No los escucho? ¿Se entiende? Sí, está bien, todo, Ya, Cristian. bien. Entonces, ¿qué vamos a una hacer nosotros? pregunta. Dale, dale, pregunte, pregunte. En fórmula sería entonces primero la resta, ¿no? Y después todo el resultado multiplicarlo para la. Primero calcular B y luego calcular A. Exacto. Sería primero. Hola, hola. Se cortó. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Fuck, se me fue el internet. Creo que por regla decimos Van a... es primero la multiplicación, después la resta. Disculpen, disculpen, disculpen. Se me cortó la transmisión. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Ya, ya. Ahora sí. ¿Cuál era tu pregunta? Ahí en esa fórmula para calcular A, se calcularía primero la resta y después el resultado por la multiplicación, por multiplicarlo, ¿no? Sí. Para calcular A Ajá. sería esto de aquí, que es F. Fíjate, mira. Ah, F8 va a ser esto de aquí, que es el delta P cuadrado con respecto al caudal de la prueba, perdón, el delta P cuadrado con respecto al caudal del valor máximo que vos hayas tomado para calcular el valor de B. Si vos hayas tomado para calcular B entre 1 y 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? Perdón, si vos tomas entre 1 y 3, ¿cuál vas a tomar para calcular A? El 3, El 3. Si vos tomas entre 2 y 4, ¿cuál vas a ocupar para calcular A? el 4. Exacto, ¿ok? Entonces de esa manera vos calculás A. Va a ser el delta P cuadrado con respecto a su caudal del máximo valor que vos hayas tomado para calcular B, ¿ya? Menos el valor de B, esto de aquí, lo que acabas de calcular, la pendiente, por el valor del caudal de gas, ¿ok? A la máxima prueba que hayas tomado para calcular B. ¿Se entiende? Sí, está bien, gracias. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos B y tenemos A. Eso obtenido por el método